Muy buenos días, hermanas. Qué gozo de poder estar juntas nuevamente. Otro lunes más, llenas de la bendición del Señor. El Señor es bueno y estamos aquí para poder seguir aprendiendo de su palabra. Desde el grupo Corazones de Mujer, seguimos con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y hemos aprendido ya mucho. Ya hicimos el primer capítulo y ahorita ya vamos en el segundo capítulo. Y esta mañana tenemos la sección que va desde el versículo 12 en adelante. Vamos, creo que hasta el versículo 18, si no me equivoco. Es un gozo y un privilegio que podamos estar juntas. Cada día, al despertar, podemos ver nuevamente las bendiciones del Señor. Y su palabra dice de que sus misericordias son nuevas cada día y nosotros lo creemos. Así que vamos a orar alabando a Dios porque Él es bueno y porque sus misericordias son nuevas también cada día y para que Él se manifieste en esta mañana en lo que vamos a hacer. Así que le voy a rogar a mi hermana Miriam, si puede, por favor, orar, adorando al Señor y dejando este tiempo para bendición de todas en esta mañana. Por favor, mi hermana Amén. Miriam. Sí, oremos. Buen día, Padre Celestial, en esta mañana te damos. Agradecida, sí, con corazones henchidos, llenos de gozo, Padre, por ver un nuevo día, por estar en unión, Señor, de mis hermanas y poder ir a tu palabra. Gracias, mil gracias, Padre Santo, porque en ellas hemos encontrado gozo, paz y la salvación que tú has provisto para cada una de nosotras. Gracias por ese medio bendito que tú usaste. Gracias por darnos a tu Hijo. Gracias por proveer para nuestra salvación. Qué gozo tan grande es sabernos tus hijas, Padre. Qué privilegio más precioso el que tenemos de llamarte Padre. Sí, sí. Y poder llamar a cada una de las que creen en ti, mis hermanas. Sabemos que tenemos muchas necesidades, muchas dolencias, muchas restricciones físicas, tal vez muchos problemas económicos, pero Padre bendito, tu misericordia, tu brazo de misericordia no se ha cortado. Amén. Irás dándonos a cada una, Señor, conforme a nuestra necesidad. Por eso, Padre Santo, en esta mañana te pedimos que bendigas este estudio, porque sabemos que cuando vamos a tu palabra, Señor, tu paz y tu bendición se reposan en nuestra mente y en nuestros corazones. Gracias, mi Dios. Bendito seas y quedamos encomendadas en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Miriam. Pues una vez más, bienvenida a todas las que se están uniendo. Ya tenemos el grupito en Facebook también. Bienvenidas, hermanas, desde Corazones de Mujer, ahí en Facebook. Qué bendición poder tenerlas nuevamente. Vamos a también a tener otro tiempo de oración. Hay varias necesidades y quiero hacerlo antes de entrar al estudio porque al final creo que vamos a dedicar un tiempo para orar basado en lo que aprendamos en esta mañana. Entonces quiero que recordemos a los nietecitos de nuestra hermana Chelita. Chelita va a estar hoy solo desde Facebook también porque tiene a los niños y los niños, sus nietos han estado malitos, aún ella había estado un poquito, Cintia, su hija, como que también algo mala, así que podamos orar por ellos también para que el Señor los sane completamente. Quiero que recordemos al hijo de nuestra hermana Cintia, ex de Estrada. Ella ha sido muy fiel en estar aquí con nosotros también, pero me dice, no puedo estar hoy. Mi hijo está defendiendo su tesis y estaba, yo creo que más nerviosa ella que el hijo. Así que vamos a orar por, por el hijo de nuestra hermana Cintia, haciendo lo de su tesis esta mañana también. Siempre recordemos a la mamá de Trini, que el Señor se manifieste allí con ella. Sonia no ha estado muy bien tampoco de salud. Así que hay que ponerla también en oración para que ella pueda estar bien del todo. Nuestra hermana Silvia de Gómez en El Salvador, como supimos, perdió a su tía casi mamá, y le ha afectado mucho. Está muy afectada emocionalmente, tuvo que ir de emergencia al hospital, pero ya está en casa y podemos recordarla también.
Así que vamos a orar por estas cosas. Y Trini, si las tienes en tu mente estas peticiones, ¿podrías tú llevarnos en oración, por favor, en esta hora? Sí, claro. Gracias, Trini. Padre, en el nombre de Jesús queremos seguir, Señor, suplicándote por las peticiones, por las cosas que quizás a nosotros nos preocupan, Señor. Queremos dejarlas todas delante de ti para que tú nos ayudes a concentrarnos, a aprovechar bien este tiempo que apartamos para meditar en tu palabra. Sabemos lo importante que es, Señor, que podamos meditar en ella para conocerte mejor a ti, conocer tu voluntad para con nosotras. Sí, Señor, de veras que estamos agradecidas por el privilegio que nos das de reunirnos en tu nombre, de ser tus hijas y de poder escuchar las enseñanzas de tu palabra, de poder orar juntas, Señor. Y gracias, Padre, porque podemos descansar en ti todas estas peticiones que nuestra hermana Alma ha mencionado, Señor. Te rogamos, Padre, por el hijo de nuestra hermana. Oramos también, Padre, por las personas que están teniendo problemas de salud, con Ana sí, Chelita, sus nietos, su familia en sí, Señor. Oramos para que tú puedas poner, Señor, esa cota de sanidad que ellos necesitan. Sabemos que para ti no hay nada difícil, Señor. Tú puedes obrar, Señor, y sacarlos ya de esa situación, que los procesos naturales, Señor, que tú has permitido en ellos puedan ya salir y ellos puedan estar bien. También, Padre, por nuestra hermana Silvia, oramos, Padre, para que tú sigas fortaleciéndola, que ella pueda tener su mirada puesta en ti, que pueda sí. ser fortalecida con el poder de tu gracia, Señor, Ujú, que ella pueda, Señor, buscar más de ti como lo hacemos, Señor, cada lunes y cada día, Señor, cada día que estamos buscando de ti. Oramos por ella, Padre, para que pueda sentir la fortaleza también, el apoyo de nuestras oraciones, que no se sienta sola, que ella ujú. pueda disfrutar de su familia que tiene, Señor, de su niñita, su esposo Sí, y sus Señor. demás familiares, Padre, que ella pueda consolarse en ti. Ujú. Así sea. También, Padre, oramos por cada una de las peticiones que hay en nuestro corazón, que tú las conoces, Tú Padre, conoces, Padre. que seas tú quien te manifieste, Señor, como solo tú puedes hacer. Así Señor, qué sea. bonito es poder confiar en que tú tienes buenos planes para cada una de nosotras, como tu palabra lo dice. Ujú, Oramos por Ingrid, Señor, para que tú puedas usarla en esta mañana, que tú puedas darle ese mensaje que quieres que ella nos transmita a nosotras. sí, Señor. Gracias, Padre, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, oramos por este ministerio. Mm, Amén. Amén. Muchas gracias, Trini. Bienvenidas otra vez, se están uniendo más y bienvenidas las que están por Facebook. Maxi Portales, una fiel amiga nuestra, está en Durango con su esposo también. Y hay que recordarlo en oración, el tratamiento que ellos están recibiendo allá. Así que un saludo, Maxi, que Dios te bendiga. Nuestra hermana Patti también ya está conectada. Esa estuve viendo que ya algunas de las fieles que a veces me van conmigo, están allá conmigo, están conectadas ya. Nuestra hermana Ana Bautista también. Dios me las bendiga a todas. Vamos a alabar al Señor. Y ahí está nuestra hermana Dorcas. Dorcas es súper. Ay, no, ella está siempre lista, como los Boy Scout. Le digo, eso es lo lindo de tener una persona que sabe música, ¿verdad? Y que está todos los días en eso, gracias a Dios. Así que Dorcas va a tener una alabanza para el Señor esta mañana. Y esta alabanza viene traída desde lo que tú enseñaste, Ingrid, la semana pasada. Pero creo que seguimos con los ejemplos en este capítulo 2 de humildad, ¿verdad? Y queremos seguir siguiendo el ejemplo de Jesús y esa es la línea que nuestra hermana Ingrid está trayendo para nosotras. Así que le vamos a dejar a Dorcas este momento para que alabe al Señor, a este Señor nuestro de la creación. El tiempo es tuyo entonces, querida. Buenos días, hermanas. Dios las bendiga a cada una. Gracias, Amita, siempre por el tiempo también, ¿verdad? Vamos a entonar ese canto que espero que se oiga bien, porque no sé qué pasa a veces cuando ya uno usa la guitarra, pero vamos a cantar el canto Jesús, Señor de la creación. Jesús, Señor de la
creación, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, a semejanza del hombre, siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y a sí mismo se humilló, tomando el cielo, hasta su vida entregada, y en una cruz terminada. De que ante su autoridad se doblega, y es el Señor. Su Señor, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, su nombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y a sí mismo se humilló, tomando el siervo, hasta su vida entregada. Y para que ante su autoridad todo se doblegue. Jesús es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Toda rodilla se doble y confiese que Jesús es el Señor. Ese es lo grande de ese canto. Lástima si, Dorcas, hay algún problema de sonido, como tú dijiste, pero vamos a ver cómo el Señor lo arregla en el futuro. Pero ese canto quería que lo escucháramos, y creo que tal vez después voy a hacer algo para que todas lo escuchen allí a través del grupo. Pero al final de ese canto sí se nos incita para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es nuestro anhelo. Eso es lo que estamos esperando un día, ¿verdad? Que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pues vamos a entrar ya entonces a nuestro estudio, que es lo principal de esto. Es nuestro estudio bíblico desde Corazones de Mujer. Y tengo el gusto de presentar a Ingrid de Quinteros, una amiga mía desde hace ya mucho tiempo también, maestra de la palabra, radicando aquí en Guatemala. Vamos a ver si el Señor nota el gusto de vernos, Ingrid, aunque sea un ratito, que Dios nos permita hacerlo. Vamos a orar para que Dios derrame más bendiciones en este momento. Padre, gracias en esta mañana por la oportunidad de ir a tu palabra. Padre, tu palabra es la que puede hacer cambios en la vida nuestra a través del Espíritu Santo que mora también dentro de nosotras. Permite, Señor, que esta palabra nos hable esta mañana en esta porción de Filipenses que tú has dejado. Usa a Ingrid con poder, usa a Ingrid de veras, con el poder de tu Santo Espíritu, para que lo que tú le has enseñado a ella nos lo pueda transmitir a nosotras. Muchas gracias por su vida. Bendícela, síguela usando, cuida de su familia, cuida de su esposo, de sus hijos y del ministerio que ellos siguen realizando para la gloria de tu nombre. Gracias, mi Dios. Gracias por tu bondad infinita. En el nombre de Jesús, dejamos este tiempo contigo. Amén. Ingrid, el tiempo es tuyo.
Que Dios te use. Gracias. Gracias, Almita. Gracias por ese privilegio de poder estar con ustedes otra vez. De veras que es especial, de veras, estar con mujeres que quieren siempre aprender del Señor y que quieren siempre alabar al Señor, ¿verdad? Y ver en cada una de nosotras la grandeza del Señor, ¿verdad? Ver cómo el Señor se manifiesta, pero también, hermanas, así como el Señor es bueno con nosotros, así como el Señor se manifiesta en bondad, en misericordia, en amor para con nosotros, su gracia ahí está siempre. También existen exhortaciones de veras a nuestra vida, hermanas. Dios es bueno en todo sentido, pero también demanda de nosotros cosas que hagamos, que realicemos, que nos desenvolvamos, que disfrutemos. Y que de veras, en medio de que es una exhortación, podamos nosotros disfrutar, realizar lo que el Señor tiene para nuestra vida y que podamos de veras gozarnos de esa salvación que Él nos da, que podamos nosotros disfrutar y dar a conocer a los demás también esa vida diferente, porque realmente a como estamos a nuestro alrededor, hermanas, de veras el demostrar humildad es difícil. La gente vive pensando en sí misma, la gente vive enmarcada en sí misma, la gente vive en el hecho de solo satisfacerse a sí misma, que todo el mundo la ve a ella y que solucione problemas de ella, no los de los demás, ¿verdad? Entonces cuesta realmente vivir una vida de humildad dentro de nosotros. Así que en esta mañana yo quisiera tener este tiempo de exhortaciones de cómo demostrar humildad, que de veras sea una exhortación para nuestra vida, que sea un estímulo para nuestra vida de poder vivir lo que el Señor quiere que vivamos. Y sobre todo el pasaje habla, y usted se da cuenta si vemos, está dando a conocer todas esas exhortaciones que el apóstol quiere, basadas en la humildad. Así que, hermanas, que el Señor nos ayude a entender y comprender la parte que nos toca y nos corresponde, que tal vez todavía no hemos analizado o no hemos cambiado en nuestra vida para poder cambiar. Ahí quise poner que era exhortar, porque a veces pensamos que exhortar es regañar, ¿verdad? Es poner a alguien en su lugar, pero realmente va más allá de simplemente un regaño, una llamada de atención, ¿verdad? Va más allá. Es hacer que una persona actúe de cierta forma mediante razones o ruegos. No es nomás de solo decir, por esto quiero que cambies, sino que se le tiene que presentar las razones de por qué debe de cambiar. A veces nosotros a nuestros hijos les decimos no y ahí se queda, ¿verdad? No es no, pero ¿por qué tienen que cambiar? No, pero ¿por qué deben de hacerlo, verdad? Y el Señor es lindo en ese sentido porque nos exhorta, pero nos dice los motivos, las razones por qué debemos de cambiar. No es que simplemente porque a Él se le ocurre que debemos hacerlo, ¿verdad? O porque Dios nos demanda que nosotros seamos obedientes, ¿no? Él nos da razones y muchas veces nos ruega también, ¿verdad? Él nos suplica en el sentido de decir, así como usted cuando regaña a sus hijos, ¿verdad? Cuando les llama la atención, por favor, ¿verdad? Hazlo. Y yo creo que a veces el Señor, en la forma en que nos lo presenta en la palabra, como que nos dijera con amor de veras, por favor, entiéndelo y hazlo, ¿verdad? Aparte de las razones que ya nos ha dado. El apóstol Pablo ya ha dado muchas razones por las cuales nosotros tenemos que cambiar de estilo de vida y de ser más humildes en nuestro comportamiento con los demás y delante de los demás. Ya ha dado más que razones, y la razón principal que creo que no podemos negar es el hecho del ejemplo de Cristo acerca de su humildad. Vimos la semana pasada que él pues no defendió derechos, ¿verdad? Derechos que tenía y no lo hizo, ¿verdad? Es una manera de ser humilde. Se entregó hasta la cruz, dio su vida por nosotros. O sea, de veras hay tanto del Señor que uno
pues uno no puede venir y decir, no, ¿verdad? No hay por qué decir que voy a ser humilde, ¿verdad? O comportarme de esta manera humilde. No, el Señor nos ha dado realmente, y el apóstol lo ha puesto ya de manifiesto, y dice, bueno, entonces en base a eso es que vienen estos versículos para que ustedes entiendan cómo deben de vivir, cómo demostrar esa humildad en sus vidas. No hay duda alguna que el ejemplo digno de imitar es el del mismo Señor Jesucristo. Y el apóstol nos ha dado tantas explicaciones de lo que hizo estando en la tierra, que no debe de haber excusas, sino al contrario, reto a nuestra vida para vivir en humildad. No debe de haber nada, hermanas, que digan, no, ¿verdad? Si nos ponemos a ver ejemplos humanos, podemos tener excusas para decir no, ¿verdad? Pero ver el ejemplo de Cristo ya no hay marcha atrás, ¿verdad? Y no podemos decir no, así debe de ser, ¿verdad? Porque Él así lo dejó, Él así vivió, así plasmó realmente todo esto. Y entonces eso mismo nos hace de veras estar en comunión con el Señor, pero también vivir de esta manera, humilde, vivir de esta manera que lo glorifique a Él, no para nuestra gloria, sino para que le glorifique al Señor. Entonces la primera cosa que debemos de hacer, esa primera exhortación que nos hace el apóstol Pablo para demostrar humildad, es ocuparnos diligentemente en nuestra salvación. Los versículos 12 y 13, y dice, por tanto, ese por tanto, subráyelo porque es importante. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, esa también subraya, ¿verdad? En vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, esa también subraya. Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Les decía el por tanto, ¿verdad? Ese por tanto indica una consecuencia lógica de lo antes dicho. En los versículos del 1 al 11, Él ya nos ha dicho acerca de la humildad de Cristo, y esto nos debe de motivar a ser obedientes a cada paso de nuestra vida. Ya Él ha indicado entonces ahora viene una consecuencia lógica de lo dicho anteriormente. Él no está dejando el pensamiento fuera, Él sigue teniendo todavía esa conexión entre eso que hizo Cristo, entre esa unidad que debe de existir en nosotros, en medio de de la forma en que el Señor Jesús vivió aquí en la tierra, todo lo que Él hizo, eso nos viene a decir, bueno, entonces, por tanto, entonces a consecuencia de esto es lo que viene. A consecuencia de lo que vimos anteriormente, esto es lo que deben de hacer, ¿verdad? Y algo que me llamó la atención es esa palabrita como siempre. Eso indica que los filipenses se habían distinguido por escuchar las demandas divinas y someterse a ellas. Esa es muestra de que eran hermanos obedientes, eran hermanos diligentes, dispuestos a poder obedecer, a poder poner en práctica la palabra, ¿verdad? La vida espiritual es personal, hermanas. No necesitamos de supervisión constante para que se vea nuestro crecimiento. Nuestro mismo comportamiento dará evidencia. Hermanas, no necesitamos que alguien nos esté viendo para saber, como cuando uno trabaja, ¿verdad? Está el jefe, tengo que hacer mi tarea del día, ¿verdad? Tengo que hacer mi trabajo del día. No es esa la idea. La idea es que usted misma, conforme va viviendo, conforme van las circunstancias de la vida, se vaya dando cuenta de su crecimiento espiritual, de cómo usted va creciendo, porque debería de ser en nosotros natural. Debería de salir de nosotros por ser nuevas criaturas, y no nos debería de costar, hermanas, el ser obedientes a la palabra. Ya tenemos una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza nos debe de hacer ser diferentes, y por naturaleza deberíamos actuar de otra manera y deberíamos de ver los cambios hechos en nuestra vida. Ocuparse. ¿Qué significa ocuparse? Tiene la idea de dedicarse, ejercer, cultivar, desarrollar, practicar algo que ya ha sido comenzado hasta completarlo. O sea, si yo me voy a ocupar en algo, es el hecho de estar ahí
dedicada, estar ahí en desarrollar, cultivar, estar de veras tratando la manera de terminar lo que yo ya comencé. En eso me voy a estar ocupando. Yo no sé usted, pero yo creo que cuando usted hace el almuerzo o está haciendo su almuercito, no creo que empiece a hacerlo y diga, ay, tengo que irme a lavar ropa, ¿verdad? Y va y deja el almuerzo acá y se va a lavar ropa, y cuando ya está a medio de lavar ropa, ay, tengo que ir a hacer tal cosa. No, usted se va a ocupar en una sola cosa y va a terminar de hacer una sola cosa. Yo sé que nosotras las mujeres somos especialistas en hacer como 3, 4 cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Pero la idea es estar concentrado en lo que se está haciendo. La idea es que debemos de concentrarnos en lo que estamos haciendo para completarlo. Si ya lo comencé, lo completo. Si ya empecé a eso, lo tengo que completar. Entonces, el hecho es de que nos debemos ocupar en algo. Y en este sentido dice, ocúpense en su salvación. Entonces, no se trata de hacer buenas obras para ser salvo. No es eso. Cuando el apóstol nos dice que algo que haya sido comenzado sea completado, no quiere decir de que mis buenas obras para terminar de completar mi salvación, no. Se trata entonces de hacer las buenas obras porque ya somos salvos. O sea, ya soy salvo, ya entendí mi responsabilidad, ya entendí que me debo de ocupar en algo y que ese algo es que yo complete también, que yo permita completar mi madurez en mi vida. El Señor me va a ayudar, el Espíritu Santo me va a ayudar, la palabra me va a exhortar. Entonces yo tengo que tomar la decisión de que esto se vuelva realidad y que entonces yo haga las buenas obras que el Señor quiere que yo me ocupe, pero para demostrar que yo soy salvo, para demostrar que yo ya soy hija de Dios, que soy una persona diferente, que la gente vea la diferencia entre los de afuera y nosotros. Esa es la idea, ¿verdad? Ahora, se trata de practicar con dedicación las exigencias y demandas que se relacionan con la salvación. Eso se trata de practicar a diario lo que la palabra de Dios nos dice. En medio de nuestras ocupaciones de la salvación, sino para demostrar mi salvación. Nuestro interés principal es que Dios sea glorificado en nuestra vida porque estamos cumpliendo con sus demandas dadas en su palabra. Ese debe ser nuestro interés primordial, que Él sea glorificado en nuestra vida porque estamos siendo obedientes, porque estamos cumpliendo la palabra. Ahora, ¿cómo debemos de hacerlo? ¿Cómo debemos de ocuparnos en nuestra salvación? Dice el apóstol que debemos hacerlo con temor y temblor. Tremendas palabras, temor y temblor. Implica entonces recordar nuestro compromiso con Dios. Hay un compromiso con Él para cumplir. No es nomás de solo estar con Él. Yo debo de estar comprometida con Él, debo de estar cumpliendo mis demandas con Él. La reverencia que Él se merece, recordar que Él se merece reverencia cuando yo me ocupo con temor y temblor. Demuestra un deseo ansioso por hacer lo correcto. Esto del temor y el temblor me lleva a demostrar un deseo de veras, pero aquella ansia de poder hacer lo correcto, de no fallarle al Señor. Yo no sé usted, pero yo creo que eso debería estar siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, decir, ay no, esto le puede ofender al Señor, esto dice su palabra que no, esto, el otro. O sea, no es un miedo, es una reverencia, es estar de veras en contacto con el Señor y decir, Señor, no quiero hacer nada que te ofenda, no quiero hacer nada que cause problemas, que quedes tú mal, porque el que va a quedar mal, hermanas, si nosotras no cumplimos con ocuparnos en nuestra salvación, es el Señor el que queda mal, no somos nosotras, es Él el que queda mal. Daremos cuenta a Él de cómo hemos apreciado y usado el gran regalo de la salvación.
O sea, es que no es cuestión de que solo usted va a vivir la vida cristiana, sino que es que algún día vamos a entregar cuentas, hermanas. ¿Qué hicimos con esa salvación? ¿En qué nos ocupamos? ¿Qué cambios hubieron en nuestra vida? ¿Qué obedecimos? ¿Qué dejamos todavía ahí inconcluso? Acordémonos que el apóstol Pablo dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, esto es de decir, gracias a Dios ya terminé y terminé bien, ¿verdad? Esa es la idea, porque vamos a dar cuentas de lo que hicimos allá con el Señor, de este uso que le dimos a este regalo precioso, hermanas, de nuestra salvación. Y por eso la exhortación del apóstol Pablo, ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Quién produce esta capacidad para lograr ese temor y temblor? Porque eso es lo interesante, ¿verdad? Está bien, pues yo por naturaleza pues debería de hacerlo, pero también necesito que alguien me ayude. Sí, ¿quién produce esta capacidad? Bueno, es Dios mismo, hermanas, quien produce esta capacidad. La palabra produce dice que indica que Dios está activo y no se cansa. Él todo el tiempo está produciendo en nosotros esto. Él no descansa, Él está ahí. O sea, si Él no descansa, hermanas, es porque nosotros debemos de aprovechar esa parte de que Dios ahí está con nosotros, produciendo en nosotros eso, pues démosle a nuestra vida el origen que debe de darse. Cultivar la salvación en nosotros, de poder terminar de hacer ese trabajo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Dios da origen al querer y genera el poder para el hacer. La traducción de este pasaje podría ser: Dios energiza en nosotros tanto el deseo como la energía para su buena voluntad. Cuando él dice el querer y el hacer, las dos palabras son energía. Las dos palabras tienen que ver con eso. Ahora, cuando usted oye energía, ¿qué es lo primero que viene a su mente? ¿Pasividad? No, ¿verdad? No es pasividad. Es algo que está activo. Es algo que está ahí. Generando, acuérdense que la energía eléctrica, si usted enciende la luz, ahí está, ¿verdad? Y generando, y usted apaga, pero de todos modos sigue generando. O sea, esto no se acaba, no debe de acabarse. Así que Dios es el que energiza en nosotros. Él es el que da esa energía, y tanto el deseo como la energía para su buena voluntad. Él hace todo en nosotros. Él dirige nuestra voluntad, hace que surjan buenos pensamientos, o sea, buenas ideas, buenos deseos y buenos anhelos. Él es el que produce en nosotros eso. Él es el que da la energía. Él es el que hace todo en nosotros. Pero hay algo aquí importante. Si yo no lo dejo, tampoco Él lo va a hacer. Yo tengo que dejarle el espacio para que Él produzca esa energía en mí. Por eso dice el apóstol, ocúpense. Es algo personal, ocúpese usted en hacerlo. Va a haber alguien que le va a ayudar, pero usted tiene que ocuparse. Va a haber alguien que la va a respaldar, sí, pero usted tiene que ocuparse en hacerlo. No estamos solas, hermanas, y nuestra victoria no depende únicamente de esfuerzo propio. O sea, aquí no es que yo soy bien pilas, ¿verdad? Y por eso es de que yo logro vivir mi vida cristiana como yo quiera, porque yo puedo, que es el argumento de manifiesto en este tiempo, ¿verdad? Usted puede hacerlo. Usted puede. Si usted quiere, puede. Es el poder, no, es que no es mi esfuerzo, es el esfuerzo entre Dios y yo, ¿verdad? Dios nos da tanto el deseo como la habilidad de vivir de una manera que honra la salvación que nos ha dado. Es una habilidad de vivir. Esto solo el Señor lo puede producir en nosotros. Solo Él, no hay nadie más. Y no es solamente Dios ni solamente nosotras, hermanas. Es una obra de dependencia mutua. Yo tengo que aferrarme al Señor. Yo tengo que agarrarlo a Él y vivir con Él para poder hacer que esto se manifieste y que esto produzca en mí algo. Dios no obra si no queremos, pero tampoco lo hace sin nuestra cooperación. Hermanas, si nosotros no ponemos de nuestra parte, por mucho que oremos por nuestra vida espiritual, no va a pasar nada.
no va a pasar nada. Soy yo la que tengo que venir y tomar la decisión de abrir la palabra y leerla. Soy yo la que tengo que tomar la decisión de venir y estudiar la palabra. Soy yo la que tengo que decidir cambiar. Pero porque sé que alguien me va a ayudar, porque sé que alguien está generando en mí ese poder, esa potencia, esa energía para poder realizar las cosas. No es por mi propia energía, no soy yo el que lo produzco, porque acuérdese que nosotros no podemos producir nada bueno. Nuestra vieja naturaleza no nos va a dejar producir nada bueno. Y necesitamos de Dios, necesitamos de Él para que Él produzca en nosotras todo esto. Para poder, mire, eso es lo lindo de saber que la vida cristiana no es esfuerzo propio, es esfuerzo en conjunto. Yo y el Señor. Yo y no dejar, miren, porque a veces cuando pedimos oración por nuestra vida espiritual, o cuando nosotros decimos que nos apoyen en nuestra vida espiritual, es como que dijéramos que Dios es el único que tiene que ver qué hace con nosotros, y como para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Sí, está bien, para Dios no hay nada imposible, pero que Él cambie mi carácter, solo yo tengo que decirle, cámbialo. Y dejar que Él sea el que lo cambie, y tomar la decisión de decir, ya no quiero ser enojada, ya no quiero ser mentirosa, ya no quiero ser altiva. O sea, yo tengo que hacer el esfuerzo de decir ya no más a esto. Entonces Dios termina de actuar en nosotros, pero si nosotros no lo dejamos, nunca va a pasar nada. Siempre vamos a estar en la misma condición. Apliquémoslo entonces a nuestra vida. Revisemos por un momento nuestras ocupaciones. Revisemos, hermanas, por un momento en qué nos ocupamos. ¿Qué lugar ocupan las cosas que tienen que ver con nuestra salvación? De veras, nuestra ocupación primordial es vivir con humildad, vivir la vida cristiana, vivir realmente como Cristo vivió. De veras, vivir con esa humildad, vivir con nosotros con ese cambio de vida. ¿Qué me ocupa a mí en mi salvación? ¿Qué lugar tienen esas cosas? ¿Qué lugar tiene el obedecer la palabra? ¿Qué lugar tiene el venir y decir, sí, Señor, de veras es cierto, yo estoy mala en ese sentido, ayúdame, perdóname y ayúdame a cambiar esta parte de mi vida que no está bien? ¿Nos estamos preocupando por cumplir los mandamientos del Señor cada día? Cada día de veras yo digo, hoy tengo que obedecer esto, ¿verdad? Hoy me toca que obedecer esto. No es que nos toca obedecer todo, porque no sabemos qué cosas van a venir hoy a nuestra vida. Y debemos de estar siempre alertas y decir, hoy tengo que cumplir, amar a mi prójimo, pero puede ser que venga una situación difícil y que tenga que venir y decir, ay, hoy tengo que amar a mi enemigo, ¿verdad? No solo a mi prójimo. Viene una circunstancia difícil y hoy no tengo que mentir. Hoy no me tengo que enojar, ¿verdad? Hoy tengo que agarrar las cosas con calma. Eso es lo que deberíamos de hacer a veces, ocuparnos realmente en nuestra salvación, pero de veras, ¿cuáles son nuestras prioridades de ocupación? ¿En qué más nos preocupamos? ¿En qué más estamos realmente ocupadas? Oremos al Señor y pidámosle que Él mueva nuestra mente y voluntad para mantenernos ocupadas en crecer en fe, confianza y compromiso en nuestra vida cristiana. Que de veras, hermanas, podamos mantenernos en el de ocuparnos en terminar realmente la obra que el Señor ha empezado en nosotros, no solas, con la ayuda del Señor, porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Él es el que genera ese entusiasmo. Él es el que genera todo para que nosotros podamos vivir nuestra vida cristiana. Y que el Señor sea el que nos ayude, hermanas, porque no es fácil vivir de esta manera. Nadie ha dicho que la vida cristiana sea fácil y color de rosas. No, pero no estamos solas. Esa es la gran diferencia, que debemos de agradecerle a nuestro Dios que no estamos solas. Él está con nosotros. Tenemos todo el paquete completo para poder
estar nosotras ocupadas en nuestra salvación. Y eso, entre más nos ocupemos de estar ahí, más vamos a demostrar humildad, más vamos a demostrar ceder derechos, más vamos a demostrar el poder no ver a los demás más que nosotros, no sentirnos más que los demás, no hacer nada por vanagloria ni nada, sino que hacerlo para el Señor. Eso nos va a ayudar mucho en nuestra vida. La segunda exhortación que el apóstol Pablo nos hace de cómo demostrar humildad es comportándonos como hijas de Dios. ¿Cuál es ese comportamiento que debe de existir en nosotros? Los versículos 14 al 16 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hagamos todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué es murmuración? Es rezongar. Lo que creo que eso entendemos un poquito más que hablar en secreto, porque murmuración es también hablar así en el oído, ¿verdad? O cuando queremos contar un chisme, ¿verdad? Y no queremos que los demás escuchen. Mira, ya te fijaste tal cosa, ¿verdad? Esa es una parte de la murmuración, ¿verdad? Pero realmente la idea es rezongar. Y yo me puse a pensar, ¿y qué es rezongar, verdad? Es expresar a una persona su disconformidad o su disgusto en voz baja cuando se le manda a hacer una cosa, desagrado o queja. En otras palabras, por ejemplo, cuando nosotros mandamos a nuestros hijos vaya a lavar los trastos, ¿verdad? Ayúdeme a lavar los trastos. Hacen ellos, ¿verdad? O si no, ay, otra vez, ¿verdad? Eso es rezongar. Estoy expresando mi inconformidad, mi disgusto, pero lo estoy haciendo en voz baja, ¿verdad? Estoy dando a conocer ese desagrado, o sea, me quejo, no quiero hacerlo, ¿verdad? Y el apóstol dice, hagan todo sin murmuraciones. Eso nos lleva, hermanas, a que cada vez que pensemos, mire, yo no sé usted, ¿verdad? Pero hay veces que nos encontramos con pasajes de la Biblia que uno dice, ay, Señor, ¿verdad? Esto está difícil de cumplir. Pero es que mira, Señor, tal cosa, ¿verdad? A veces nos quejamos, rezongamos delante del Señor, porque acordémonos que nuestra mente, mire, hermano, nuestra mente vuela, ¿verdad? Nosotros rapidito, ¿verdad? Pensamos, porque esto del pensamiento es cosa seria. Y a veces, de veras, cuestionamos acá adentro. Y le decimos al Señor, es que esto no puede ser. Hasta ahí no puede llegar. Yo tengo una expresión cuando es algo bien difícil, les digo, hasta ahí no llega mi amor por ti, les digo yo a veces a mi hijo o a mi esposo. Es que es parte de, ¿verdad? Decir, es que no puede ser. Señor, ¿cómo? ¿Cómo yo voy a perdonar esto que me hicieron? ¿Cómo yo voy a poder hacerme parte de esta persona que está viviendo de esta manera, ¿verdad? Según nuestro punto de vista, porque el rezongar acá, el murmurar es porque lo estamos viendo desde nuestro punto de vista, no lo estamos viendo desde el punto de vista de Dios, porque por eso es de que el asunto está difícil, porque yo, como hemos visto ahorita anteriormente, como creyente, debo de ver las cosas desde el punto de vista de Dios para poder cumplir a cabalidad lo que Él me dice. Pero cuando yo lo miro desde el punto de vista humano, es cuando me toca que rezongar, ¿verdad? Es cuando me toca decir, ay, no, eso no. Ay, no, Señor, no me pidas esto, ¿verdad? Y dice el apóstol, como que nos conoce muy bien el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, no hagas las cosas con murmuraciones ni contienda. Y la palabra contienda es discusión, debate, dudas, disputas inútiles y algunas veces sin base alguna. A veces nos metemos a pelear, hermanas, si no tenemos base para estar peleando. Y mire, cometemos el gran error muchas veces, que hasta nos ponemos a pelear con el Señor, ¿verdad? Nos ponemos a discutir con Él cuando no tenemos base.
Es que, ¿para qué me meto yo a discutir con el Señor si debo o no debo perdonar al fulanito? ¿Para qué me voy a poner a discutir con él? Es que, Señor, es que tú no entiendes que ni siquiera yo, es que esto, pero ni tú lo puedes perdonar. A veces hasta así decimos, ¿verdad? Es que ni tú puedes perdonar esto. O sea, nosotros nos ponemos a discutir a veces a esas cosas sin base alguna. Ahora, yo estoy hablando desde el punto de vista cuando el Señor nos dice tal cosa, ¿verdad? El asunto es cuando nosotros ya estamos con otras personas aquí abajo, en el terreno de la práctica, en el terreno donde nos desenvolvemos. A veces hacemos las cosas con murmuración y contienda. Y es más fácil, si usted se da cuenta, es más fácil murmurar y discutir con alguien aquí abajo que con el Señor, porque con el Señor no tenemos base ni argumento, ¿verdad? Con Él no nos salvamos, con Él no podemos decir, ¿verdad? Nos podemos hacer el quite, como decimos, ¿verdad? No. Entonces, pero cuando estamos aquí abajo, desde el terreno del diario vivir, sí hay murmuraciones dentro de nosotros, hay contiendas dentro de nosotros. A veces nos ponemos a decir dentro de nuestros ministerios, ¿verdad? En la iglesia, en nuestro hogar, expresamos nuestra inconformidad de las cosas y a veces no de buena manera. También a veces discutimos y a veces no tenemos base para estar discutiendo lo que estamos discutiendo. Mire, a veces discutimos por cosas que nada que ver en las iglesias. A veces, mire, se discute por qué color de cortinas hay que cambiar el templo, qué flores hay que poner y para qué discutimos de esto. Y a veces hasta se han dividido las iglesias por esas cosas tan chiquititas. Por esas murmuraciones que a veces hacemos porque nos quejamos unos con otros y decimos, es que mire el comportamiento del pastor, o mire el comportamiento de la fulanita, o mire el comportamiento del sutanito, tal vez es anciano, diácono, qué sé yo, qué es en su iglesia, y usted está en contra de eso, y eso muchas veces hace que haya división. El asunto, dice el apóstol, nada hagáis, fíjense bien, ese nada hagáis sin murmuración, hazlo todo sin murmuración y contienda. Así que si no vamos a hacer nada con esto, pues tampoco no hagamos nada sin esto. Es que ese es el asunto. Miren, nosotros nos metemos y nos envolvemos en algo, decir, ay, es que mire, a veces expresamos nuestro descontento. Y eso a veces causa, aunque no querramos, hermanas, porque el asunto está en esto. Tanto la murmuración como la contienda no solo es a veces entre dos personas. El asunto es que como que lo regamos alrededor y entonces la murmuración y la contienda ya se hace entre 2, 10, 20, 30 y la mitad de la iglesia a veces, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado. En primer lugar, cómo actúo ante Dios en murmuración y contienda y cómo actúo delante de mis hermanos en murmuración y contienda. Que el Señor nos ayude, hermanas, de veras. Nada hagáis, no nos comportemos de esta manera, dice el apóstol. No hagan nada que les damnifique a ustedes y sobre todo que no dé gloria al Señor. Es posible que algunos pensaban ocuparse en su salvación, pero en medio de murmuración y peleas. Es que no podemos estar ocupándonos de nuestra salvación y a la vez estar en murmuración y peleas. No podemos, hermanas. O nos ocupamos en una cosa o nos ocupamos en otra. Esa es la idea del apóstol también. El apóstol tenía interés en que los filipenses se ocuparan en su salvación, pero de buena voluntad, cumpliendo sus deberes cristianos de buena gana. La murmuración demuestra el descontento y falta de agradecimiento a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. O sea, cuando hay murmuración y contienda, estoy diciendo, no estoy contento con lo que está pasando. Y le estamos diciendo a Dios, no estoy contento con lo que estás haciendo, ¿verdad? Con lo que se te ocurrió poner en la palabra. Tengamos mucho cuidado. No puede haber gozo en una vida llena de murmuraciones. No puede haber gozo, hermana. No puede haber fortaleza, no puede haber paz, no puede haber armonía y mucho menos humildad en el comportamiento de la persona cuando hay murmuración y contienda. Se ve que no está viviendo en esa vida de humildad, por la forma en que está actuando
de ser contencioso, de ser murmurador. Hay que, de veras, vernos y ocuparnos en esto que estamos viendo. Hay 4 razones por las que no hay que murmurar. Miren que el versículo 15 nos lo dice. Hay 4 razones por qué no hay que murmurar. Y en primer lugar, para ser irreprensibles. En otras palabras, que no sea reprendido, que no tenga defecto, irreprochable, que no tiene defecto o tacha que merezca reproche. Entonces, en otras palabras, no debemos de murmurar para no ser reprendidos, porque puede ser de que tengamos colita que nos machuquen, ¿verdad? Nos ponemos a discutir a veces, nos ponemos a ponernos los moños y decir, no me gusta lo que está haciendo, y el asunto es que tengo cola que me machuque, porque yo ya hice algo indebido. Entonces tampoco tengo que estar pidiendo que los demás actúen de cierta y cual manera cuando yo no lo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces para ser irreprensibles, dice el apóstol, para ser sencillos. Por eso no debemos de murmurar, porque debemos ser sencillos. Y la palabra sencillo aquí es sin mezcla, inocente, exento de materiales extraños, puro, sin doblez, sincero. Mire, el hecho de sencillo no quiere decir que sea humilde, como a veces tenemos el concepto, ¿verdad? De ser sencillo en el sentido de ser, que nunca va a decir nada, ¿verdad? Que siempre está calladito, no. Es el hecho de cómo estamos actuando. Estamos actuando con pureza, estamos siendo limpios, inocentes. Y mire, me llamó mucho la atención que ese sin doblez. Y la palabra sin doblez es ser una persona bilingüe, porque dice una cosa a una persona y dice otra cosa a otra persona. Entonces no estamos siendo sencillos, no estamos siendo transparentes, no estamos actuando inocentemente. Entonces, cuando murmuramos, no somos sencillos. Y por eso dice el apóstol, no, por eso mismo deben de ser sencillos, deben de ser irreprensibles, deben de ser sencillos. La tercera cosa, para ser intachables, sin mancha, sin crítica, sin censura, sin desacreditar. Intachables, no hay nada que les digan, nada que esté en contra de ellos. No se les puede hacer censura porque están bien, ¿verdad? Delante del Señor. Para ser luminares en el mundo. Mire, esto ya es testimonio, ¿verdad? Porque aquí hay una pregunta, ¿brilla su luz o está opaca? O está opacada por murmuración y contienda, no estamos haciendo que brille nuestra luz. Así que dice el Señor, dice el apóstol Pablo, entonces, hay 4 cosas: para ser irreprensibles, para ser sencillos, para ser intachables y para ser luminares en el mundo. Por esas razones no debemos de murmurar. Por esas razones no debemos de ser contenciosos, de ser pleitistas, ¿verdad? De aquello que nos hace ponernos en discusión con los demás. No, dice el apóstol, porque no debemos de ser así, sino debemos de ser rectos, correctos delante de Él. Ahora, esto lo tenemos que hacer en medio de una generación maligna y perversa. Es que el asunto es que no solo es dentro de la iglesia, es que este murmurar y ser de esta contienda no solo se hace dentro de la iglesia, probablemente la podemos llegar a hacer afuera. Y por eso nuestro comportamiento de ser todo lo que vimos anteriormente es en medio de una generación maligna y perversa. La palabra maligna es torcida, astuta, perversa, malvado, en el sentido de alejarse de la verdad. Esta generación está alejada totalmente de la verdad, hermanos. Ahora, esta generación perversa también es una de naturaleza corrupta y aún más perverso por la costumbre y la práctica. Ellos así viven, dice el apóstol. Esta generación vive en maldad y así le encanta vivir. Ya es parte de su vida, ¿verdad? Entonces, ellos nunca van a demostrar humildad, ellos nunca van a demostrar el hecho de vivir una vida santa y recta.
de ser irreprochables, de ser luminares. Nunca lo van a hacer porque su vida es maligna y perversa. Y en medio de esa generación tenemos que vivir nosotros. Y debemos de practicar la humildad en medio de esta generación. Por eso nos debemos de comportar como hijas de Dios. Dar a conocer quiénes somos. Dar a conocer realmente lo que hay en nuestra vida. Y eso es lo que cuesta, mantener un testimonio intachable, irreprensible. Mantener un testimonio de veras de amor, de humildad, en medio de esta generación que está acostumbrada a vivir a su manera, de vivir perversamente, de vivir en la maldad, y que ya es costumbre en ellos, ya esto es normal en ellos. Entonces, cuando uno viene y vive de otra manera, uno es un extraterrestre para ellos, ¿verdad? Uno es totalmente diferente a ellos. Pero es lo que nos manda a hacer el Señor. Es parte de ocuparnos en nuestra salvación. Es parte de poner en práctica nuestra vida, de ser nuevas criaturas delante del Señor. Esta era la condición de muchas personas en Filipos. Acuérdense que ellos tenían que ser distintos en medio de su generación. Su moral había sido pervertida y vivían bajo el control y las normas del maligno. Hoy en día esta sigue siendo la vida de muchas personas así viven todavía. Y el asunto es que ya ahora, hermanas, llega un momento en que incluso ya llega gente creyente, gente que llega a nuestras iglesias, que dice ser creyente y vive de esta manera. Y nosotros, el hermano todavía está creciendo, ¿verdad? El hermano todavía está madurando. Hermanas, dice el Señor aquí, es que debemos de poner las cosas como son. O eres inconverso o eres creyente. Términos medios no hay. No podemos vivir un pasito acá y otro pasito por allá. No, nuestra vida debe reflejar realmente que somos hijas de Dios. Y esa es la exhortación de Pablo. Vivan realmente como debe de ser, para que haya diferencia entre los de afuera y los de adentro. Y ustedes deben de ser ese ejemplo para los de afuera, para que vivan de una manera distinta y que vean la diferencia. Y que de esa manera quieran acercarse nuevamente ellos al Señor para poder cambiar sus vidas también. La mayoría de la gente sigue lo opuesto a la ley divina, hermanas. La mayoría de gente vive opuesta a la ley divina. Y es que a veces lo contrario es que encontramos también, hermanos, que les cuesta cumplir la palabra de Dios. Hay cosas que no les parece y las ven imposibles de realizar en su vida todavía. Y esto es a consecuencia de que todavía están en ese pensamiento de que no dejar que ese querer y hacer del Señor en sus vidas se haga real para transformar sus vidas. Se van tras otras mentiras que les conducen a la muerte. Así es como vive esa gente, hermanas. Nosotros sabemos el destino de toda esta gente que está afuera. Se va y se va tras estas mentiras. El asunto que es todo esto conduce a la muerte de sus vidas, no solo físicas muchas veces, sino también de su muerte espiritual. ¿Cuál es el secreto para vivir de esta manera? ¿Cuál es el secreto para vivir humildemente, para demostrar ese ser hijas de Dios? Dice el apóstol Pablo ahí en el 16:6, asidos. Y la palabra asidos es aferrarse a o ofrecerla a. Debemos aferrarnos, o sea, retener y prestar atención a la palabra para poder ofrecerla como la palabra de vida para un mundo que no la tiene. Asidos de la palabra de verdad, dice el apóstol. Agárrense, aférrense, retengan, preste atención a esa palabra, pero para que usted después la ofrezca como palabra de vida para que el mundo que no la tiene la pueda tener. Para que vean la diferencia. Y miren, eso es parte de ser humilde, hermanas, porque el orgulloso todo lo quiere para sí mismo. El egoísta lo quiere todo para sí mismo. El humilde entonces va a venir y va a decir, va a demostrar todo esto para que todo mundo sepa quién es Cristo, para que todo mundo vea la diferencia que hace Cristo en él.
Y no por orgullo, sino por humildad, porque el que está produciendo todo esto en él es el Señor Jesucristo, es Dios mismo en nosotros. Y eso a la gente lo tiene que ver, esa diferencia, hermanas, a nuestra vida. La idea es que los cristianos marquen la diferencia con el mundo, sosteniendo en alto la palabra del Señor y proclamando el evangelio de salvación, no solamente en palabras, sino en un estilo de vida diferente. Hermanas, debemos con nuestra vida, hermanas, reflejar esa humildad, reflejar esa relación con el Señor, que de veras se marque la diferencia. Que la palabra del Señor, eso es lo que hace en nuestras vidas. Que no es un libro más, sino que es una palabra viva, es una palabra edificante, es un libro vivificante, que si no fuera por la palabra, hermanas, no estuviéramos con todo el potencial que tenemos. El Señor no solo nos ayuda, sino que también nos da su palabra para que reforcemos nuestra vida, nuestra confianza en Él, y que veamos también lo que está malo, quitarlo, y lo que está bueno, introducirlo a nuestra vida. Y que proclamemos de esta manera también la salvación para otras personas que tanto que lo necesitan. La conducta digna de un hijo de Dios, tanto en palabra como en obra, vista en los filipenses, será motivo de orgullo para Pablo. Ahí dice el apóstol Pablo, para que yo de veras me enorgullezca y diga, valga la pena el haber sufrido por ustedes, que valga la pena el haber hecho todo lo que hice por ustedes cuando ustedes vivan de esta manera. Y no solo él se va a gloriar en eso, sino el Señor también, ¿verdad? Él se sentirá orgulloso de ellos en el día de Cristo. Para Pablo será motivo de exaltación, y dice, no va a haber mayor cosa que verlos allá, ¿verdad? Y ver el cambio que ustedes tuvieron. Ahora imagínense, hermanas, la trascendencia que tiene esa palabra, porque es palabra de Dios y todavía nosotras estamos gozando de esa palabra. Por otro lado, confirmará que todo lo que hizo en su ministerio, su sufrimiento y su sacrificio no fueron por causa vacía, no fue en vano, valió la pena. Y ojalá nosotras así podamos pensar también, que valió la pena vivir humildemente, valió la pena vivir de veras con humildad, valió la pena vivir como hijas de Dios, valió la pena ocuparnos en nuestra salvación, porque otros vinieron a Cristo. Y porque yo también pude llegar con buenas cuentas delante del Señor y decir, aquí está lo que yo hice. Apliquemos esto para nuestra vida, lo que llevamos ahorita. ¿Nos estamos comportando como hijas de Dios realmente, hermanas? ¿Hay un genuino comportamiento de eso? Expresamos inconformidad en nuestra conducta, la cual nos lleva a tener discusiones, pleitos con los que están a nuestro alrededor. ¿Cómo estamos, hermanas, en ese sentido? ¿Estamos siendo irreprensibles, sencillas, intachables y siendo luminares en el mundo? ¿Lo estamos cumpliendo? ¿Estamos aferradas a las enseñanzas de la palabra de Dios? Hagamos un análisis, ¿verdad?, de cómo estamos en nuestra vida. Por eso, en conclusión, hermanas, exhortaciones de cómo demostrar humildad, ocupándonos diligentemente en nuestra salvación y ocupándonos como hijas de Dios. Que esto nos ayude a vivir de manera humilde delante del Señor como delante de los demás también. Que sigamos obedeciendo la palabra, y eso nos hará más humildes. Y practiquemos estas exhortaciones en nuestra vida diaria. Y que el Señor de veras nos ayude a poder hacer esas exhortaciones, cómo demostrar humildad en nuestra vida diaria. Que el Señor nos ayude, hermanas, de veras, a poder vivir de esta manera, a poder hacerlo parte de nuestra vida y a poder seguir alimentándonos más de su palabra para su honra y su gloria. Que el Señor las bendiga, hermanas, y sigamos adelante en nuestra actividad. Amén. Ay, Ingrid, gracias. Dios mío, qué enseñanza más fuerte podríamos decir realmente. O sea, es fuerte todas estas exhortaciones. Y yo sé que muchas han de estar pensando en algunas cosas y por algunos comentarios que han estado poniendo,
en los chats de las que están viendo en Facebook. De veras, creo que ha sido una enseñanza que ha tocado nuestros corazones esta mañana. Y a mí en lo personal, sí me ha tocado algunas cosas y yo las puedo ver, o sea, yo puedo verlas porque sí me ha tocado vivir quizás algunas de esas cosas y yo creo que la mayoría que estamos en la vida cristiana, que hemos sido parte de alguna iglesia de una manera bien comprometida, nos hemos dado cuenta de muchas de las cosas que están ahí. Entonces, yo quiero, Ingrid, que por favor pongas nuevamente la presentación y nos detengamos un poco en las últimas, en lo que es la aplicación primero y luego la exhortación. Y yo quisiera que mis hermanas participaran. O sea, vamos a ver si algunas de ellas tienen algunas preguntas o han sido retadas por algo, o están inquietas por algo de lo que tú dijiste. Y yo tengo mis anotaciones, o sea, yo podría aquí hacer un montón de preguntas, pero quiero más que todo que mis hermanas puedan compartir algo de lo que esta exhortación nos ha dado esta mañana. Porque ahí, por ejemplo, en la conclusión, toca dos cosas, ¿verdad? La exhortación de este pasaje para demostrar la humildad, nos vemos ocupar diligentemente en nuestra salvación, y ya tú explicaste cómo, y luego que nos debemos de comportar como hijas de Dios, ¿verdad? Esas son las dos cosas quizás fuertes. Así que entonces, hermanas, quisiera que abrieran ustedes entonces sus micrófonos y si tienen alguna pregunta o alguna inquietud o algo que quisieran quizás ustedes que nuestra hermana Ingrid nos explicara un poquito más ampliamente, o algo que les tocó ahorita en esta enseñanza. Así que me gustaría que participáramos. Ali, Sí. primero gracias, hermana Ingrid, de verdad, fue como una cápsula con todo lo necesario para un momentito, un pedacito de sanidad. Muchas veces adolecemos de apatía, de que nos enfocamos más en nuestros problemas, pero a nivel nariz, de no poder considerar o levantar la mirada a los ojos de la vida como en un gran cuadro, ¿verdad? Si no nos concentramos solo en una parte de nuestra vida y nos volvemos egoístas. Pero en esta mañana, de verdad, qué importante y qué precioso el reto de volver otra vez, de abrir los ojos, tanto en la explicación de Ingrid, del pasaje que Pablo les está animando a los hermanos filipenses, ¿verdad? Yo lo veo como, independientemente de donde nos encontremos, si en Salvador, en Guatemala, en Estados Unidos, puede estar al otro lado del mundo, la situación es la misma. Estamos viviendo en momentos donde una sociedad perversa y maligna le llama bueno a lo malo y malo a lo bueno. Y la costumbre de verlo hace que se meta también en nuestras iglesias muy suavecito, como muy normal. Y entonces nos acomodamos a vivir una vida sin temor y sin temblor, sin cuidar aquello precioso y preciado, de tan caro, de tan alto precio, y lo tomamos como por derecho, sin cuidarlo, sin ocuparnos en ella, recordando lo que Dios nos ha mandado a hacer y que sí tenemos una misión. Entonces, a mí me llenó mucho en mi corazón, no solo la explicación, sino el recordatorio de no bajar la guardia, sino seguir adelante, porque los tiempos son malos, recordando que el que nos da la fortaleza, el que nos energiza, esa es una nueva palabra ya apuntada para mi lenguaje, gracias Ingrid, nos da esa energía constante, ese poder en el espíritu que nos hace no perder la visión y no decir y no pensar que esto es vivir de la manera que Dios espera que vivamos es algo imposible. No,
Claro que se puede. Y eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Así que solamente quería compartir eso. Me llenó mucho en mi corazón. Hice todas mis notas aquí, especialmente de las palabras. Gracias, Ingrid. Qué especial atención has puesto en describir el significado de esas palabras claves que nos ayudan a entender mejor el pasaje. Y por último, gozarnos también en la esperanza y gozarnos con aquellos que están enfocados en esa misma visión. Si hay algún sufrimiento que pasar, que no sea por causa del pecado, sino por causa de Jesús, y gozarnos en eso y con aquellos que están pasando por lo mismo. Así que ánimo, mis hermanas, el Señor es el Señor y esperamos que el Señor venga en su tiempo. Así que gracias, Ingrid, Dios me les bendiga. Un beso, un saludo a todas. Gracias, Almi. Sí, Dios energiza en nosotras tanto el deseo como la energía para su buena voluntad. Esa es la verdad. O sea, tenemos ya ese poder dentro de nosotros. El punto es ponerlo, ¿verdad? Hacer lo que se vea. Me encantó varias de las cosas que dijo Ingrid y que son tan prácticas, la verdad. Ahí están. Y nosotros lo vivimos diariamente en nuestras iglesias, ¿verdad? O sea, ¿de qué nos estamos ocupando? Eso también me quedó aquí. ¿En qué me estoy ocupando yo hoy, este día, verdad? ¿Me estoy ocupando en cosas que nada que ver o me estoy ocupando en las cosas que verdaderamente quiere el Señor? Y la primera que nos enseñó Ingrid es mi salvación. Mi salvación es tan grande y tan preciosa, tiene tanto valor por lo que le costó a Cristo, que yo debo de ocuparme en ella. Y Ingrid nos explicó cómo, ¿verdad? Fue bien fácil la explicación de cómo ella lo hizo. Y me encantó muchas cosas. Y en eso de la murmuración y las contiendas, hermanas, ¡ay, Padre Santo! ¿Cómo tenemos que dejar eso por un lado, verdad? Hay tanto hoy. Y estaba yo, cuando Ingrid estaba hablando, me hizo mucho en qué pensar en el mundo ahorita, ¿verdad? El mundo está muy ocupado y está contentioso, está murmurando, peleando, vive toda la gente en el mundo, decimos nosotros. Pero la verdad que muchas de esas cosas están viniendo a la iglesia y entonces nos hemos dejado envolver por todo eso. Entonces, una de las exhortaciones es que dejemos las contiendas, dejemos las murmuraciones y permitamos que Dios haga la obra. Pero quizás una de las cosas que sí me tocó mucho a mí, por ejemplo, es cuando Ingrid nos enseñaba en el versículo 16, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Verdad? Porque hay mucho aquí, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y hermanas, todo lo tenemos, las que estamos aquí, todas somos creyentes, todo lo tenemos frente a nosotros. O está allí en una mesita de noche o está allí en un sillón, la palabra. Lo que tenemos que hacer es aferrarnos a la palabra y aprender de la palabra. Eso me va a hacer a mí que yo aprenda lo que Dios quiere que yo haga, ¿verdad? Para hoy, para mañana, tanto en mi casa como en la sociedad, en la iglesia, en el lugar donde yo me desenvuelvo. Así que aquí hay esto que a mí por lo menos sí me tocó mucho esta mañana. Y quizás para dejar, hermanas, ¿en qué se ocupa? ¿En qué nos ocupamos? Sí, Sonia. Sí, no, solo quería comentar acerca de las murmuraciones y las contiendas, que es interesante que pensemos en esto, y no solo interesante, realmente es necesario pensarlo, que su raíz es el orgullo. El orgullo nos hace que pensemos que solo nosotros tenemos la verdad, la razón, nuestra verdad, y la queremos imponer. Hay otra palabra que se me escapa en este momento, que la estaba pensando cuando estaba leyendo, el orgullo, y bueno, pero pensemos en ello. Si realmente está habitando orgullo en nuestro corazón, y eso es lo que hace que murmuremos, ¿verdad? Que peleemos, que estemos tan listas para llevar la contra sin poner misericordia.
porque Dios dice algo perfectamente claro acerca del orgullo, de que no mira al orgulloso, no lo mira de cerca, no lo tiene ni cerca siquiera, sino eso es para dejarnos saber que no estamos bien delante del Señor. Así es, sí. Y recordemos que el título que Ingrid le dio a este estudio fue Exhortaciones de cómo demostrar humildad, ¿verdad? Y la humildad es lo contrario del orgullo. Y el Señor dice que Él aborrece el orgulloso. Lo mira de lejos, no lo quiere cerca. Y nosotros tan fácilmente que decimos, estoy orgullosa de ser salvadoreña. ¿Qué? ¿Verdad? O sea, ¿qué es eso? Y no me van a dejar mentir que muchas veces nosotros, ay, qué orgullosa estoy de que mi hijo logró eso. Y, ok, ay, hermanas, esa palabrita yo ya no la uso. Yo dejé de usar esa palabra orgullo en mi vocabulario porque no le agrada al Señor, no le gusta. Cambiémosla por agradecida. Estoy agradecida con el Señor de que mi hija hizo este logro, ¿verdad? Estoy agradecida porque nací en El Salvador y es una bendición que yo he nacido en El Salvador. Cambiemos, creo que algunas palabras para demostrar que Dios está cambiando aún la manera en la que yo veo las cosas, ¿verdad? Y que podamos ser de veras personas humildes, hermana, eso, humildes. Y en la iglesia a veces, ¿cómo nos cuesta? Pero de veras que ha sido una exhortación muy, muy buena y muy dura, realmente, para orar, para pensar y para ponerlo por obra. Y yo hice una gran manchazón en mi pobre librito, ya mi pobre librito ya no le cabe nada. A mí me estaba recordando de Maxi, que Maxi es otra que tiene anotaciones por todos lados y libreta aparte también. Entonces yo hice un montón de anotaciones porque esas 4 cosas fueron tremendas también, ¿verdad? Que hagamos todo sin oración contienda para. Y ahí vienen esas 4 cosas que nos enseñaste también. Pero hay alguien más que quisiera compartir algo, que nos quisiera enseñar algo de qué aprendió usted en esta mañana. Por favor, hermanas, hagámoslo. Tenemos la oportunidad ahorita de poder hacerlo aquí. ¿Alguna otra que quisiera compartir algo sobre esta preciosa enseñanza esta mañana? Yo, hermana, solo quisiera escuchar. Ya oí que lo mencionó hermana Alma, pero creo que no me había conectado todavía. Sí, No, en cuanto a cuidar de nuestra salvación. Ok. Sí. Ingrid, ella hizo una explicación lo que significaba ahí, ¿verdad? Porque, y qué bueno que lo dice, hermana Betty, porque yo creo que ese pasaje ha sido mal interpretado. Y entonces muchas iglesias creen que podemos perder la salvación. Entonces, ¿por qué Pablo dice esto, verdad? ¿Por qué entonces? Pero la explicación que nos hizo Ingrid fue muy buena y muy sencilla. Así que Ingrid, por favor, vas a tener que reforzar eso y creo que es una buena pregunta. Hermanas, anotemos esto, ¿verdad? ¿Qué significa ocuparse de nuestra salvación con temor y temblor? ¿Ok, Ingrid? La palabra en sí dice que tiene la idea de dedicarse, ejercer, cultivar, desarrollar, practicar algo que ya ha sido comenzado hasta completarlo. No es que nuestra salvación no esté completa, está completa, ¿sí? Pero en medio de ese completar, hermana, las cosas, porque ya tenemos una salvación, ya tenemos una vida eterna, en la práctica es otra cosa. En la práctica yo tengo que demostrar que soy salva. Entonces, no se trata de hacer buenas obras para ser salvo. No está diciendo el apóstol Pablo, hagan buenas obras para ser salvo, porque entonces quedaríamos mal con Efesios 2:8, ¿verdad? Y 8, 9 y 10, ¿verdad? Porque entonces dice, no por obras,
para que nadie se gloríe. Esto de la salvación es por gracia, ¿verdad? Entonces, no se trata de eso. Se trata entonces de hacer las obras buenas porque ya soy salvo. De eso se trata. Ya el Señor preparó, dice Efesios 2:10, las buenas obras para que andemos en ellas. ¿Cuáles son esas buenas obras? Pues lo que estamos viendo, ¿verdad? No murmurar, eso sería no hacerlo, no practicarlo, ¿verdad? Esa es una buena obra, dejar de hacer esa situación en mi vida para hacer algo bueno, como que ser irreprensible, sin tacha, ser luminar en el mundo, ¿verdad? Eso, hablando del contexto del pasaje, ¿verdad? Eso es ocuparse de nuestra salvación. No estamos diciendo entonces que no es para alcanzar salvación. Es el hecho de que tengo que hacerlo todos los días, ¿verdad? Para ocuparnos. Y miren, esa ha sido una discusión tremenda, ¿verdad? Y ha sido un desafío, porque miren, la gente tiene que estar ocupada en algo para sentirse bien, ¿sí? Y el asunto es que hemos malinterpretado esto, y ocuparnos quiere decir que estemos ahí constantemente para poder hacer y poder alcanzar mi salvación. No, hermanas. Debo de ocuparme en eso para demostrar que soy salva, para decirle al mundo que soy una nueva persona, para decirle al mundo de que yo ya soy diferente. Ahí debemos de ocuparnos, ¿verdad? No sé si creo que hice... en medio de nuestras ocupaciones diarias debemos estar ocupadas en las cosas que tienen que ver con la salvación. La idea del apóstol de ocuparse es en hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer, pero no para salvación, sino para poder ocuparnos realmente en eso. Y mire, nosotros todavía tenemos que completar nuestra vida espiritual, hermanas. La vida espiritual se va a completar hasta que estemos allá con el Señor. Aquí nuestra hermana Clotilde dice, la salvación conlleva el fruto del Espíritu, que nuestra vida refleje a Cristo. Muy bien, hermana, eso es. El fruto del Espíritu es algo que yo debo de demostrar para que refleje la nueva vida en Cristo, ¿verdad? Muy bien. No sé si queda claro, hermana Betty. Sí, hermana, eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? Que la salvación no se pierde, pero pensaba en cuanto a, escuché un mensaje, ¿verdad? Que Dios tiene preparado para nosotros muchas bendiciones, muchas cosas, y claro que la salvación no se pierde, pero también cuenta nuestra actitud o nuestro comportamiento. Porque si yo soy hija de Dios para obtener todo lo que Dios ha preparado, quiere que yo también viva mi vida. Eso era lo que yo hablaba con una hermana, ¿verdad? Porque cuando se escucha un mensaje que tenemos la vida eterna y que todo lo que hay todos, amén, y gritando, ¿verdad? Pero ahorita que usted nos enseñaba de nuestro comportamiento, de no estar murmurando, ahí no gritan amén, ¿verdad? Eso es lo que hablaba yo con una hermana, porque ella dice que no le gustan esos mensajes de exhortación, porque esto que usted nos ha enseñado ahorita es como una exhortación para nosotros. Entonces, por eso, y yo le explicaba esto, es cierto que la salvación no se pierde, pero debemos ocuparnos en nuestra forma de hablar, de actuar, y que si yo soy hija de Dios, cuenta mucho mi comportamiento, mi vida, no solo estar segura que como no se pierde la salvación y Dios ya prometió todo, pues yo hago lo que quiero. Pienso yo que no es así, ¿verdad? Por eso quería escucharlo de nuevo. Gracias, hermano. Bien, hermana. Sonia, por favor, Sonia. Sí, analicemos un poquito y no olvidemos en cuanto a nuestra salvación. La salvación que Dios da es esa redención total del hombre, permanente, es perfecta, es dada por Él, perfecta porque viene de Él. Pensemos un poquito qué pasaría si se perdiera, hablando bien hipotéticamente, si se perdiera la salvación porque yo me porté mal,
porque yo hice algo que está en contra del código de que la iglesia ha establecido y vaya, por un escándalo de esos pecados, de esos abusos, ¿verdad? Perdió la salvación. ¿Cómo la voy a recuperar? ¿Portándome bien? Entonces yo me estoy ganando mi salvación. Yo me estoy recuperando a salvarme yo solita otra vez portándome bien. No, no funciona así. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, somos redimidas por Él. Inmediatamente hay un sello, hay una separación. Dios me aparta, Dios me adopta legalmente como su hija. Ahí entro yo a esta nueva etapa de regeneración de vida, un nuevo nacimiento, una nueva persona. Y es ahí donde muchos cristianos se quedan en sus 40 años en el desierto, ¿verdad? No pasan de su etapa de crecimiento y siguen viviendo en prácticas pecaminosas que no les hacen vivir una vida realmente en abundancia como la que el Señor quiere y ha prometido que vayamos a vivir. Somos justificadas perfectamente por la sangre de Cristo Jesús, hechas sin culpa pues delante del juez que es nuestro Dios Padre, porque la culpa, la carga que yo tenía que pagar, la pagó completamente Jesús en la cruz. Ya no hay que llevar corderos. Él es el Cordero Santo, el único. Ahí paró todo sacrificio. Entonces, como bien nos enseña la palabra, es un regalo. Es algo inmerecido. Yo no merezco que Él haya tomado mi culpa, mi carga, mi juicio. El juicio sí, le cayó total a la espalda del Señor Jesús. Él pagó con su vida. Ahora, el proceso de santificación que debemos llevar nosotros es diario. Es constante, es ir creciendo. Por eso es que el apóstol también nos está diciendo en Colosenses que la voluntad del Señor es que crezcamos en el conocimiento de Dios, para que sepamos cómo conducirnos en la vida. Y es ahí donde ahora Filipenses entra a recordarnos de cómo debemos vivir y se aplica toda la lección que nos dio Ingrid, ¿verdad? De qué manera debe ser nuestra conducta porque estamos viviendo en ese proceso. Y nos falta una parte, y es esa parte de la glorificación. Yo lo estoy esperando en ese momento. Entonces, la salvación que Dios nos ha dado es perfecta, es completa, y hermanas, esto es un poquito más profundo para nosotras que Dios nos está informando de esto. Esto es doctrina y es sana y viene sin interpretar malas escrituras y sin anteponer mis propios prejuicios o convicciones o defensa de una denominación. Esto es lo que enseña la palabra. Y a esto estamos nosotras responsables en defender y en presentar buena información. Por eso, vamos a casa, cuando termine la lección, volvamos a oír otra vez la enseñanza de Ingrid, aprendámosla, porque hay que enseñarla. Somos responsables, hermanas, de tener valor delante del Señor y de sus escrituras para decir, no, no es así. La escritura enseña, no se pierde la salvación. Hay que cuidarla como ese tesoro que tenemos, hay que hacerla crecer y brillar y que todo el mundo vea la diferencia de un hombre, de una mujer salva que ahora soy a la que antes yo era. Entonces, ese es algo que nos puede ayudar. No sé, mi hermana Betty, si colaboro, contribuye un poquito con esto, pero el ánimo para todas. Okay. Sí, hermana. Gracias. Tu micrófono, Almita. Okay. Diciendo que este tema de la salvación es algo que escuchamos mucho, que si se pierde, que si no se pierde, por pasajes como esto. Pero quizás yo siempre pienso que la salvación que yo tengo no depende de mí, sino que ha dependido de nuestro Señor Jesús. Él hizo todo para que yo fuera salva. Y lo único que yo tuve que hacer es recibir, aceptar ese regalo tan precioso. A mí no me costó nada.
pero a Jesús le costó su vida y le costó mucho. Y la palabra del Señor tiene muchos pasajes donde se dice que una vez que nosotros lo hemos recibido, no lo podemos quitar, porque el Señor es fiel, y el Señor cuando dice una cosa, ahí estaba. Y tenemos entonces, hermanas, que estar seguras de que si tenemos al Hijo de Dios, ahí estamos completas, ahí estamos convencidas de que ahí está, ¿verdad? Tener esa seguridad de la salvación. Y en eso es lo que creemos, que hemos recibido al Hijo de Dios. Y Él no te quita, él ya dijo, ok, eres mi hija, sos mi hija. De ti depende que te portes bien y que hagas las cosas que a Él le agradan. Pero eso aún, yo voy al Señor nuevamente y le pido perdón si me equivoco, si peco, si hago algo malo. Pero cuando Él dice, esto es lo que te he dado y yo lo he recibido con fe, confiando en el único y suficiente Salvador que es Jesús, hermanas, debemos de estar convencidas de eso. Vamos a ver si conseguimos algún videíto sobre esto para que a algunas se les aclare más, porque sí realmente tenemos muchas doctrinas, mucha gente que anda hablando de que sí, que tienes que hacer esto para mantenerla, que tienes que hacer lo otro para hacerlo. Y es lamentable, ¿verdad? Que muchas de nosotras todavía estamos dudando si somos o no salvas. Ingrid, si quieres agregar algo. Sí, gracias, hermana Sonia y Almita, por este refuerzo. De veras, hermanas, esto es algo lindo, es algo precioso saber de que no depende de mí la salvación, ¿verdad? Sino depende de lo que el Señor hizo y fue suficiente, ¿verdad? Pero ahí viene el pero de la exhortación de Pablo, que debemos de vivir de una manera diferente, ¿verdad? Y lo lindo, como les dije, lo lindo del Señor, hermanas, que no nos deja solas. Él produce en vosotros el querer como el hacer, dice. Así que no estamos solas. Él produce en nosotros el querer hacer su voluntad y el hacer su voluntad. Él nos da esa energía, Él nos da esa capacidad para poder vivir la vida cristiana. El asunto es que nosotros tenemos que tomar esa decisión de vivir esa vida cristiana. Y yo creo que debemos de movernos, hermanas. Si tenemos esa salvación, debemos de demostrarlo. O sea, usted cuando tiene un regalo bonito, cuando a usted le regalaron la cosa más preciosa y lo que usted más quería en la vida, ¿qué hace usted? Ahora están las redes sociales, ¿verdad? Usted le toma foto a su regalo y lo pone a que todo el mundo se entere, ¿verdad? Y miren qué bonito lo que le regalaron, ¿verdad? ¿Y por qué no vamos a hacer eso con la salvación, hermanas? Esa es la idea de Pablo. Usted tiene algo bonito, demuéstrelo, vívalo, disfrútelo y que toda la gente lo vea. Ocúpese en eso, desarróllese en eso, viva eso, porque eso es lo principal en su vida. Eso es lo que el apóstol quiere, que todo mundo se entere de esto tan lindo, de esto. Mire, a veces la gente tiene el concepto de que nosotros somos unos aburridos, unos enojones, unos estos, unos del otro, ¿verdad? Todo lo negativo. Pero esa culpa la tenemos nosotros, porque no hemos aprendido a mantener esa sonrisa de oreja a oreja y de demostrarle a todo el mundo lo felices que somos en Cristo, hermanas. Es que en ningún momento se nos ha dicho, mire, ahorita nos está diciendo el apóstol, no critiquen entre ustedes, no tengan murmuraciones, no tengan pleitos. Ya no lo dijo, entonces ya no vivan amargados, pues, en otras palabras, porque ahora esta cosa es distinta, pues esto es diferente. Entonces el apóstol quiere que vivamos de esta manera. Y no solo él, ¿verdad? Él se lo pidió, el Señor se lo pidió a Pablo que lo escribiera para que todavía el día de hoy usted y yo lo podamos seguir demostrando. De veras, hermanas, vivamos la vida cristiana. Mire, yo de veras, yo he vivido toda mi vida así, hermanas. Desde los 10 años recibí a Cristo y no me arrepiento. Y tengo como, unos 35 años de estar de tiempo completo en la obra y no me arrepiento tampoco, hermanas. Para mí esto es lo mejor que puede haber y disfruto haciéndolo. Entonces, ¿por qué no decirle a todo el mundo también de que esto es lo mejor para la vida de ellos? Sin murmurar y sin ponernos a pleito con la gente, sino demostrarlo con nuestra vida, viviendo
de una manera irreprensible, siendo luminares. Que el Señor nos ayude, hermana. Así que este reto sea de veras para nuestra vida, pero dejar también en otros este entusiasmo también. Gracias, Almita. Amén. Gracias, gracias, Ingrid. No sé si hay alguna otra pregunta, porque sí quisiera leerles algo, pero si no hay alguna otra, algo más que quisiera alguien decir, reforzar algo. Hermanas, con mucho gusto. Estamos en un estudio bíblico y esa es la ventaja del estudio bíblico, que ahí aprendemos, ¿verdad? Ahí podemos hacer las preguntas, ahí podemos sacar las dudas de algo que quizás nos ha estado machacando nuestra mente por mucho tiempo, pero aquí hay, y si hermanas, si lo podemos responder con mucho gusto, y si no lo podemos responder, le vamos a buscar la pregunta con alguien que sabe más, mucho más que nosotras, ¿verdad? ¿Alguien más? Trini, hermana Miriam, hermana Eva. Las menciono a ustedes porque ustedes son las que muchas veces tienen algunas preguntitas por ahí, algo que se ha escapado. Pero si no. Sí, mi hermana Almita y hermanas, algo que me llenó, realmente me llena más de gozo, porque realmente uno ha leído esto anteriormente, pero cuando otras personas lo exponen, esto de con temor y temblor, le abre a uno la perspectiva de que no es temor de perderlo, sino que es temor, respeto a quien lo ha hecho, ¿verdad? Porque en realidad, qué obra tan grande, qué obra tan grande, y no la tenemos como deberíamos de tenerla probablemente, ¿verdad? Y como dice, ¿cómo lo podemos hacer? Y el hecho de que sea nuestro Dios el que nos dé y se mantenga activo en nosotros, que nos dé ese hacer como querer, hermanas, realmente nos deja a nosotros sin hacer nada. Más que recibir lo que Él nos da y ponerlo por obra, ¿verdad? Entonces ya entra nuestra parte. Pero qué maravilloso es realmente saber que de nuestro Dios dependemos. Amén. Y de que Él es el que nos da el deseo de hacerlo y hacerlo bien. Amén. Así es que nuestra oración debe ser realmente, como decía hermana Ingrid, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a cumplir? ¿Dónde lo vamos a cumplir? ¿Cómo lo vamos a compartir? Las preguntas últimas fueron una motivación de pensar cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Así es. Sí, gracias hermana Ingrid. Así es. ¿Alguien más? Vamos, entonces. Yo solo para terminar, me encantaría leerles lo que dice Juan en su primera carta, capítulo 5, empezando por la parte B del versículo 9 en adelante. Primera de Juan 5, del 9 en adelante. Y lo que Dios nos dice es la verdad acerca de su propio Hijo. El que cree en el Hijo de Dios acepta lo que dice Dios, pero el que no cree está diciendo indirectamente que Dios es un mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida se encuentra en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene esa vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no la tiene. Les escribo esto a ustedes que creen en el Hijo de Dios para que sepan que ya participan de la vida eterna. La seguridad que tenemos al estar unidos a Dios es esta. Dios escucha nuestras oraciones cuando le pedimos conforme a su voluntad. Puesto que sabemos que Dios nos oye, tengamos la certeza de que Él nos dará cualquier cosa que le pidamos. Si alguno ve que su hermano en Cristo está cometiendo un pecado que no lo lleva a la muerte eterna, debe orar por su hermano y Dios le dará vida a su hermano. Me encanta ese pasaje porque tenemos ahí la seguridad de la salvación, porque dice, y este es el testimonio.
que Dios nos ha dado la vida eterna. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que tenemos que estar seguras, hermanas. Tenemos una salvación tan grande. Compartámosla, cuidémosla, aferrándonos a la palabra y aprendiendo cada día más de ella. Y no nos ocupemos en otras cosas que lo que hacen es quizás ponernos a dudar, a ponernos en contienda, a ponernos en murmuraciones. No, Dios nos ha dado la vida eterna y eso es lo más grande que tenemos ahora. Muy bien. Terminamos entonces aquí con el estudio. Si no hay otra pregunta más o alguna duda, muy bien. Estamos entonces dándole gracias a Dios por el estudio, por esto que nos dio. Y como alguien les decía ahí, Sonia creo que decía, vaya, que escuche otra vez el estudio, apunte y póngalo en un lugar donde haya alguien que quizás en su propia Biblia, ¿verdad? O en aquello que usted siempre anda, ¿verdad? Aquí Dios dice esto por esto y esto. Y podamos darle una buena explicación a una persona que quizás está dudando de que no es hija de Dios. Y debemos de ayudarles a salir de eso. Así que muchísimas gracias, Ingrid. Si alguien, Ingrid, si tú puedes mandarnos la presentación también sería de mucha ayuda. Muchas de las que estamos aquí, pues las usamos después para nuestros estudios. Ok, magnífico, con mucho gusto. Yo se las envío. La envío al chat de la de Guatemala y tú te encargas de mandarla al resto. Perfecto. Ahí en ese chat ya quedaron con todas las de Guatemala y yo se las mando. Gracias, muchas gracias. Perfecto. Pues gracias al Señor por el tiempo que hemos podido tener y solo vamos a orar para terminar dándole gracias a Dios por el estudio que Él nos dio esta mañana a través de nuestra hermana Ingrid. De veras que ha sido de mucha bendición. Y quiero entonces pedirle a hermana Miriam, si puede usted terminar con este estudio en esta mañana, por favor. Bendito Padre Celestial, estamos gozosas, estamos rebosando, mi Dios, de una alegría tan grande de poder confirmar, de podernos afirmar en tu palabra. Gracias por la vida de hermana Ingrid. Gracias, mi Dios, por este ministerio y gracias por las hermanas aquí reunidas. Señor, eres tú el único que recibe la gloria y la honra en nuestras vidas, porque eres tú el único que produce en nosotros el querer como el hacer. Gracias, Padre Celestial, porque no solo lo produces, sino que también nos das ánimo para hacerlo. Nos fortaleces para cuando deseamos hacerlo. Mi Dios, no tenemos excusa para no compartirlo. Y como decía la hermana, realmente es un regalo tan grande que deseamos que todos lo conozcan. Ayúdanos a que ese deseo de que todos lo conozcan nos lleve a hablar a otros de tu palabra, que nos lleve a otras personas que tal vez están en problemas o en dificultades y se sienten decaídas, que nosotros podamos ser usadas por tu Santo Espíritu para ayudarles a levantar ese ánimo y seguir adelante. Es una vida que no podemos hacerla solos. No podemos hacerlas solas, necesitamos de ti, mi Dios. Y gracias porque provees a estas hermanas tan especiales, la hermana Quintero, sobre todo del estudio de hoy, que nos abre, nos amplía más el conocimiento de tu palabra. Bendito seas, Padre Celestial. Quedamos a tu cuidado, rogándote, mi Dios, las peticiones, que tengas cuidado de las peticiones que se han hecho en esta mañana, de las hermanas con quebrantos de salud, de las hermanas que están preocupadas por sus hijos, por sus familiares y sobre todo, mi Dios, gracias por darnos congregaciones a las cuales nos podemos reunir y podemos compartir lo que tú nos das a través de este estudio. Bendito seas, mi Dios, no nos cansaremos de agradecerte y queremos decirte, Padre Celestial, que como decía el apóstol Pablo, bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha amado, que nos ha perdonado, que nos insta a seguir adelante. Gracias, Padre Celestial.
Gracias por esa salvación tan grande. Y gracias, mi Dios, por cada uno de tu palabra, de tus momentos que pasamos en ella. Bendito seas, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, te lo agradecemos. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Hermanas, qué bueno que pudimos estar juntas. Nos esperamos para el próximo lunes, si Dios lo permite. Y dándole gracias a Dios, pues estoy ya en Guatemala y voy a estar aquí unos días, dándole gracias a Dios de que la mayoría de ustedes supieron que tuve un problema en un pie, pero el pie está muy bien. El pie va andando muy bien, gracias a Dios. Estoy caminando bien. Y hay poquito dolor, hay un poquito de inflamación, pero yo digo que ese pie ya está listo. No para salir corriendo ni para andar así, pero gracias al Señor me siento muy bien. Así que estaremos en nuestro estudio bíblico siempre desde aquí de Guatemala, y para el próximo lunes ya es la conclusión de nuestro capítulo 2. Y vamos a ver qué tiene ese capítulo 2 al final para cada una de nosotras. Bendiciones, mis hermanas. Estamos siempre para servirles. Cualquier cosa escriban al chat, y las que todavía no están en el chat, ya sea de Guatemala, del Salvador o el internacional, como le llamamos, usted solo me manda un mensajito y me dice, quiero estar en ese chat, y yo la agrego. En esos chats tenemos comunicaciones de oración, de lectura, saluditos, peticiones importantes, ahí las ponemos. Así que es algo que si usted quiere participar, usted solo me manda a mí a decir, quiero estar en uno de los chats, y yo con mucho gusto la pongo. También cada día ponemos en el chat la lectura bíblica que estamos haciendo. Muchas de ustedes están conmigo leyendo la Biblia cronológicamente este año. Y ya como si nada, hermanas, mañana entramos ya de Deuteronomio, y ha sido una bendición estar ahí, cada día leerlo y sacar cuál es el principio, qué es lo que Dios tiene para mí ahorita. Yo les pongo un pequeño resumen de algunas cosas que me agarran la atención, y entonces ahí podemos seguir aprendiendo. Así que si usted quiere, solo me avisa. Quiero estar en el chat, y yo con mucho gusto la agrego. Bendiciones para toda. Una vez más, muchas gracias, Ingrid. Y muchas gracias, Dorcas. Y vamos a ver qué hacemos con Dorcas para que le salga bien siempre ese sonido. Ella dice que toca una cosa, se le arruina la otra. Entonces, pero vamos a ver qué se hace. Que Dios me la bendiga a todas. Que tengan muy buena semana. Y, hermanas, este es el anuncio que quería darles. Queremos tener un tiempo de oración como grupo, y estamos planeando con las mujeres, las directoras de cada lugar, las mujeres que colaboran un poquito más allá con nosotras, de juntarnos un día para orar. Sería una media hora máximo. Si lo queremos hacer temprano, y por allí ya hay una hora y un día, y queremos iniciarlo este miércoles. Este miércoles, si usted no sabe, es 8 de marzo. Es un Día Internacional de la Mujer, como así lo han llamado. Ha surgido en el mundo este movimiento, y lo ponen por todos lados. Entonces lo que queremos es rescatar un poquito eso y orar por las mujeres cristianas que estamos viviendo en este mundo que nos quiere meter muchas cosas fuera de lo que Dios dice. Entonces, este 8 de marzo queremos juntarnos para orar, y lo vamos a hacer también por Zoom. Yo voy a mandar el link. Quien quiera acompañarnos, con mucho gusto es bienvenida. Es un tiempo de orar al Señor, y va a ser a las 6 de la mañana, hora de Guatemala. Ay, ya vi las que están por allá bien lejos, para ellas esa hora está perfecta. Es un tiempito de estar con el Señor, y lo vamos a comenzar, si Dios permite, este día miércoles. Así que nosotras queremos empezar a orar por nosotras las mujeres, y rescatar lo que Dios nos ha dejado a nosotras, desde nosotras como mujeres creyentes. Si han visto en nuestro chat, en nuestro grupo de Corazones de Mujer, he estado compartiendo unos pensamientos que encontré por ahí de la libertad que tenemos nosotras en Cristo,
¿verdad? Somos libres y he puesto ya, yo creo que ya voy por las 5, las 6, de por qué somos libres, qué nos ha dado esa libertad en Cristo. Entonces debemos predicar eso nosotras. Soy libre del pecado. Soy libre de todo lo que el mundo me está diciendo. Y hay pasajes que dicen por qué somos libres. Vaya al grupo de Corazones de Mujer y ahí busque lo que estamos viendo. Termina exactamente el 8. Termina esas 7 cosas que encontré para compartir con ustedes de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y entonces, las que puedan, yo voy a mandar el link para el miércoles 8, 6 de la mañana. Y vístase de rosado, vístase de rosadito para que todas estemos ahí diciendo, pues, aquí estamos. Que Dios me la bendiga a todas. Adiós a las del chat, el grupo en Facebook en vivo. Dios la bendiga y que sea una semana muy, muy buena. Agarradas del Señor, aferradas de esa palabra, ¿verdad? Y cuidando de la buena manera esta salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Que Dios me la bendiga, mis hermanas. Hasta la próxima.